invitación para la participación en esta reunión. Mi nombre es Silvina Cabrini. Yo participo acá en el grupo de Economía y Sociología de la Experimental Pergamino. Y les voy a contar un poco en esta presentación sobre resultados que nosotros calculamos para los cultivos invernales de la campaña pasada y algunas expectativas para las campañas que vienen. Bueno, voy a empezar un poco repasando lo que pasó la campaña pasada. Nosotros, con el grupo de gente de economía, que somos varios, ¿no?, acá en la Experimental, calculamos indicadores de coyuntura para las principales actividades en la zona y las vamos publicando. Acá es esta tablita que les puse acá, está en la página web de la Experimental, donde ustedes pueden ver los márgenes brutos de los principales cultivos, maíz, soja, trigo, soja y maíz tardío, que vamos haciendo una primera estimación para cada campaña en abril, o sea, antes de que comience la campaña, la actualizamos en septiembre y luego cerramos la campaña en la época de la cosecha, ¿no? Publicamos los principales cultivos y también tenemos al final de esta tabla algunos informes técnicos sobre otras actividades que también vamos generando números, digamos, de resultados económicos de estas actividades. Y lo que voy a hacer ahora al principio es comparar lo que nosotros habíamos presupuestado para esta campaña, para la que estamos cosechando ahora, hace un año, cuando empezamos a poner los números al trigo y a los cultivos de verano, y lo que pasó cuando cerramos la campaña, ¿no? Bueno, lo principal que ocurrió en esta campaña fue el cambio del dólar, ¿no? Nosotros empezamos a armar los márgenes con un dólar a 24 y terminamos haciéndolo la semana pasada con un dólar a 41. De todos modos, nosotros expresamos todos los resultados en dólares, ¿no? Entonces, este cambio en el dólar no nos genera cambios muy importantes en la forma en que miramos los números, pero algunos insumos tardan más digamos, en acoplar los movimientos del dólar y tienen algún efecto en los márgenes, ¿no? También cuando empezó a haber esta suba importante del dólar, hubo un cambio en las retenciones, ¿no? Y esto también afecta los márgenes a través de los precios de los cultivos, en particular la soja, que nosotros habíamos presupuestado para cosecha, que se iba a cosechar con unas retenciones del 21%, las retenciones en este momento a la exportación son del 28%, o sea que hubo una suba del 7%. Maíz y trigo, cuando presupuestamos la campaña, no tenían retenciones y en este momento tienen retenciones estas de 4 pesos por dólar, que son alrededor del 9.6% para un dólar actual. O sea que, bueno, tenemos estos cambios, digamos, que influenciaron en los precios de los productos. Por supuesto que digamos, las retenciones son uno de los factores que afectan los precios. Tenemos todos los movimientos en los mercados, tanto nacionales como internacionales, de la oferta y la demanda, y eso generó distintas situaciones para los commodities. En el caso del maíz de primera, la baja del precio fue de casi un 25%, igual que el de segunda, entre el presupuestado al principio de la campaña y el que tenemos ahora cuando estamos cosechando. La soja también fue la misma caída en el precio. Y para el trigo, digamos, este aumento o la aparición de las retenciones se vio más que compensada por una suba en el precio a diciembre pasado, ¿no?, que fue la cosecha última de trigo, y el trigo se terminó cosechando un 11% arriba de lo que habíamos presupuestado al principio de la campaña. Estos cambios digamos, tuvieron un efecto importante en los márgenes. Nosotros los márgenes los presupuestamos con 3 niveles de rendimiento. Un nivel de rendimiento que es bajo, medio y alto. El bajo es el primer cuartil, tenemos una serie histórica para estos cultivos, en base a lo que se obtuvo en promedio en general en la Estación Experimental Pergamino, que es bastante parecido al promedio del partido, publicado por la Secretaría. Entonces tenemos un rendimiento bajo, que es aquel que es superado de 3 de cada 4 años, un medio, que es la media, digamos que es superado de 2 de cada 4 años, y un rendimiento alto que es superado de 1 cada 4 años. Y después esta comparación que les hago es contra el rendimiento medio. Entonces, lo que nosotros presupuestamos como rendimiento medio, por ejemplo, el maíz de primera eran 82 quintales y lo que tenemos ahora como rendimiento obtenido le hemos puesto 105 quintales, ¿no? Esto en parte compensa la baja en el precio, entonces el rendimiento, el margen bruto que estamos calculando para el maíz de primera es 3% menor, casi igual que lo que habíamos presupuestado al principio de la campaña. El maíz tardío no tenemos datos todavía, así que mantenemos un rendimiento esperado de 90 quintales contra 84 que tenía, pero esto me genera una baja en el margen bruto.
Para la soja de primera tenemos un rendimiento realizado de 40 versus 35, junto con la baja en el precio me generó una baja en el margen bruto de 15%, soja de segunda un 35% menor, mantuvimos el rendimiento esperado en 25 quintales, todo para el partido de Pergamino, y trigo, bueno, que es digamos el cultivo un poco interesante en esta reunión, tenemos un margen bruto casi un 50% superior al analizado, ¿no? Porque tenemos un rendimiento igual al promedio, pero un precio superior al que habíamos presupuestado. Con lo cual, trigo-soja, tenemos un margen 4% mayor al presupuestado, o sea, digamos, con la actividad que tiene un cambio positivo, la única actividad de las tres que analizamos que tiene un cambio positivo en esta campaña, ¿no? Si hacemos el promedio de una rotación de tercios, maíz, soja, trigo, soja, el margen bruto que nosotros estamos calculando para esta campaña es muy parecido al que hay una disminución del margen bruto, pero no es tan importante. O sea, 587 versus 564, el presupuestado versus el esperado. O sea que, bueno, digamos, esta ganancia en el trigo un poco compensó las pérdidas en la soja, sobre todo porque el maíz tuvo también un margen muy parecido al esperado gracias a los rendimientos altos que tuvimos, ¿no? Y bueno, entrando un poco en trigo, acá lo que les muestro es lo que nosotros presupuestamos para la campaña pasada, lo que calculamos como composición del costo, el costo directo para este cultivo, y no sé si llegan a leer, pero bueno, se deben imaginar un poco que lo que está en verde son los fertilizantes para este cultivo, es el mayor componente del costo. Después tenemos la semilla, nosotros consideramos un 80% de uso de semilla propia al costo de oportunidad, esto nos da un 16%, luego viene la siembra y bueno, los demás insumos. O sea que realmente el fertilizante es un componente del costo muy importante y es un componente que ha aumentado mucho en los últimos años, ¿no? Un poco pensando en esto, en la importancia que tiene estos nutrientes y bueno, y la pregunta es si realmente se utilizan todos en este cultivo o no, o sea, si es justo cargárselos como costo a este cultivo. Acá muestro un poco los balances, ¿no? Este margen está hecho con 200 kilos de urea y 130 kilos de un arrancador, 740-05. Es una dosis que consideramos que es bastante frecuente en la zona. Y para un rendimiento de 44 quintales lo que nosotros vemos es para nitrógeno, el aporte fue mayor a lo que extrajo el cultivo, ¿no? Pero bueno, el nitrógeno es un elemento que tiene un ciclo abierto en el sistema, se pierde por lixiviación, se pierde por denitrificación. Así todo parecería que el balance podría llegar a dar positivo, pero para que el nitrógeno quede en el sistema o tiene que ser absorbido por el cultivo que sigue o tiene que ser incorporado como nitrógeno orgánico, como parte de la materia orgánica, ¿no? Con respecto al fósforo también nos da positivo. Un agregado de 23 kilos y una extracción de 18 nos da un balance positivo que posiblemente lo utiliza el cultivo de soja, que se fertiliza menos que la extracción, entonces se utiliza en el cultivo siguiente. Y para el azufre, el balance es casi neutro de menos 1 kilo para este nutriente. Entonces, bueno, un poco pensando que hay costos de fertilización de trigo que en realidad se podrían pensar por lo menos para el doble cultivo trigo-soja, porque en realidad lo estaría también aprovechando el cultivo que le sigue, ¿no? Entonces, un poco como resumen de la campaña, ¿no? Lo que vimos que en la última campaña, si bien el rendimiento no fue tan excelente como fue la campaña anterior, la cosecha, digamos, 2018, lo que ocurrió en esta campaña es que el alto precio y también algunos costos que terminaron siendo un poco más baratos en dólares, ¿no? Por esta devaluación en el medio del crecimiento del cultivo, nos dan que un margen muy bueno para el cultivo de trigo y así también para el doble cultivo trigo-soja. Las precipitaciones acompañaron, fueron buenas, superiores al promedio de la campaña, y hasta se esperaba que ustedes saben mejor que yo, un rendimiento un poco superior. Hubo heladas con una frecuencia mayor que los promedios históricos y esto posiblemente tuvo algún efecto en el rendimiento de los cultivos, pero de todos modos fueron buenos para esta zona.
Los márgenes que terminamos calculando para los cultivos para la última campaña están ahí graficados en el primer gráfico. Las barras que están en azul son los márgenes y los números que están en blanco sobre azul son los márgenes brutos, o sea que la verdad que el doble cultivo trigo-soja con $700 de margen es un valor muy bueno. Y luego tenemos el maíz y la soja con márgenes más parecidos a $500, que es más parecido a un promedio histórico. Y bueno, esta campaña, como es frecuente, el doble cultivo tiene un mayor valor económico generado por hectárea, ¿no? Si hacemos la relación entre margen bruto y costo directo, para determinar cuánto, digamos, margen tenemos por cada peso gastado, esa relación el año pasado, como ocurre en general, quizás el año pasado no con una diferencia menos importante, da a favor de la soja de primera, que es el cultivo que tiene menor nivel de costos directos todavía, por lo menos en este partido. De todos modos, esto no serviría para, digamos, para decir, bueno, hago soja continua o trigo-soja. No es la idea de estos márgenes, ¿no? Porque estos márgenes están tenidos en cuenta dentro de una rotación. Y para eso nosotros miramos bastante lo que pasa en esta experimental, son campos que están rotados aproximadamente con una rotación de tercios, ¿no? Entonces, estos son márgenes individuales para los cultivos, pero los cultivos tenemos que pensarlos también dentro de una rotación, que eso va a impactar en el manejo de agroquímicos y el manejo de fertilizantes de los cultivos individuales, ¿no? Y pensando en las rotaciones y pensando en que no es tan válido mirar un margen de un cultivo solo como si mirar la combinación de cultivos, les muestro solamente un gráfico que tiene los resultados de este ensayo, que es un ensayo de la firma Bayer, que tiene acá en un campo de Pergamino, donde nosotros como grupo de economía estamos participando calculando los indicadores económicos. En ese ensayo es un ensayo a largo plazo, va de 6 años, hay 3 años, y lo que es interesante es que se han sembrado todos los cultivos todos los años, o sea que la rotación de tercios tiene soja todos los años, trigo todos los años, maíz todos los años. Entonces, en 3 años nos permite tener datos interesantes. El ensayo tiene 3 factores, que uno es la rotación, el otro es el uso de insumos y el otro es el cultivo de cobertura. Y yo un poco me detengo acá en la parte de las rotaciones, ¿no? Entonces, para eso les quería mostrar este gráfico que tiene en el eje horizontal los costos directos y en el eje vertical el ingreso neto para el productor, o sea, así los costos de comercialización. Este gráfico lo que hace es comparar las rotaciones. Acá están solamente las que no tienen cultivo de cobertura. El punto que ven ahí en el medio, de donde parten las líneas, es el margen que se obtuvo de promedio de los 3 años con monocultivo de soja. Y los otros puntos que ven por encima son los márgenes que se obtuvieron con rotaciones maíz-soja, digamos, el primero y el tercero, y maíz-trigo-soja, los otros 2, ¿no? La idea de esto es también reforzar este concepto, ¿no? de que la diversificación de cultivos y agregar cultivos de invierno realmente mejora los indicadores económicos por hectárea. Si nosotros miramos los costos directos, todos estos manejos, ¿no? Agregar cultivos, por supuesto, aumenta los costos por hectárea. El maíz tiene mayor costo que la soja. Agregar trigo es más, digamos, inversión en la campaña. Entonces, estas rotaciones aumentan los costos de producción, pero también aumentan los ingresos para el productor. Y en este caso aumentan más que proporcionalmente los ingresos que los costos, porque esta línea que vemos estaría cruzando los puntos que tienen el mismo margen que la soja, y vemos que todos los puntos están por encima, ¿no? En estos 3 años, la rotación, puntualmente la que nos dio mejor resultado, fue la rotación de tercios con un margen 50% por encima del margen de la soja continua, $600 versus $400 por hectárea, ¿no? También como para reforzar el tema de los cultivos de invierno, pero dentro de un esquema de rotación. Este ensayo sigue por lo menos 3 años más, y nosotros esperamos que estos 3 años nos permitan ver otras cosas que por ahora no estamos muy seguros de las conclusiones, como es el efecto de un manejo más intensivo, que usa más insumos, pero también tiene efectos a mediano plazo en el suelo, y también la incorporación de cultivos de cobertura. Bueno, pensando en lo que viene, las expectativas para la próxima campaña,
Esta primer figura muestra un poco los datos a nivel país de lo que es la producción de trigo. La campaña pasada, un poco lo que les conté, es la fila del medio, ¿no?, de esta tabla, donde pueden ver en la última columna el precio, que es el más alto, es más alto que el promedio y también es más alto que el esperado para esta campaña, que lo fijamos en 171 que estaba la semana pasada, ahora está un poco menos, y vemos que la campaña pasada tuvo, si bien los rendimientos en esta zona no fueron tan altos como la anterior, el valor económico fue generado por el cultivo de trigo fue muy alto, superior al promedio de los últimos 5 años, y también superior a lo esperado este año. Este año se espera, según dicen algunas estimaciones, un aumento en el área sembrada de trigo, alrededor de un 4%, y con ese aumento en el área de trigo, tomando un rendimiento promedio, pensando en los pronósticos de un año niño o neutro, que podríamos digamos, jugar con ese rendimiento promedio, el valor económico sería de 3.300 millones de dólares, un poco inferior a lo que fue la campaña pasada, ¿no? Esto como un poco los datos a nivel país, de las expectativas. En nuestra zona nosotros hacemos un relevamiento de productores y lo que vemos es que hay una intención de mantener o aumentar levemente la participación de trigo en las rotaciones, ¿no? Cuando uno consulta sobre las expectativas, siempre o generalmente sale esta respuesta, ¿no?, que hay que esperar definir los contratos, que los contratos de alquiler todavía no están del todo cerrados y entonces la decisión de sembrar o no cultivos de invierno también espera un poco esa definición. Y en esta zona eso es importante porque tenemos como un 60% de tierra que está manejada bajo contratos de alquiler, ¿no? Así que bueno, los buenos indicadores, el buen resultado de trigo del año pasado y también las buenas expectativas para este año hacen que los productores estén pensando en repetir o aumentar la superficie de trigo para esta campaña en nuestra zona, la zona núcleo. Si miramos la proyección de precios para esta campaña, estos son los precios a cosecha de los últimos 10 años y la línea punteada es el promedio, para pensar un poco cómo estamos ahora con respecto al nivel de precio. Ahí el precio esperado a cosecha es 170, ahora esta semana está un poco menor, pero también está un poco levemente por encima del promedio de los últimos años, que es 165 dólares por hectárea. Es inferior a la campaña pasada y superior un poco a las dos anteriores. Así que bueno, la expectativa de precio parece que es buena. También si miramos informes mundiales sobre utilización y producción del cultivo de trigo, los informes parecerían sostener precios buenos porque hablan de un nivel de utilización importante del cultivo y una baja en la producción mundial, con lo cual uno esperaría que se mantengan precios buenos para este cultivo, ¿no? Y con estos precios a cosecha y de vuelta con los rendimientos esperados, ¿no?, de bajo, medio, alto, que les comentaba que hacemos en la experimental, podemos mirar estos gráficos, ¿no?, donde muestran el margen esperado para esta campaña en comparación con lo que pasó en las campañas anteriores. Acá tenemos las 3 campañas anteriores en azul, con márgenes que van desde 2.50 en la primera campaña cosecha, enero de 2017, y la última campaña con un margen de 470 dólares por hectárea, que fue récord. Y ahora para esta campaña tenemos expectativas de márgenes menores. A nosotros el estimado con el promedio nos da alrededor de 310 dólares por hectárea, que es un valor bueno, ¿no? Está un poco por debajo del promedio de los últimos años, sobre todo porque el promedio está influenciado por esta última campaña, que tuvo un valor muy alto. Si tenemos en cuenta un rendimiento alto de 50 quintales por hectárea, estaríamos en un valor superior al promedio de las últimas 3 campañas. Y si miramos otro indicador, que sería la cantidad de quintales de trigo necesario para cubrir los costos directos de producción, sin tener en cuenta el uso de la tierra, o sea, en campo propio, vemos que para esta campaña este rendimiento es de 23 quintales, ¿no? Entonces, bueno, ese valor, por supuesto, está por debajo de los rendimientos obtenidos también en los últimos años y también habla de expectativas positivas para este cultivo. Poniendo el trigo en la secuencia trigo-soja y comparando con las otras actividades, las estimaciones de los márgenes nos dan estos valores. Trigo-soja cerca de 600 dólares por hectárea,
para soja de primera 4.30, para maíz 3.50. Los rendimientos que utilizamos son los que están ahí, ¿no? Cada uno podrá ver si esos rendimientos, según su experiencia, le parece que están por debajo o por encima de lo que han obtenido en los últimos años. Pero nos da a nosotros una referencia de ir mirando año a año qué va pasando con los cultivos y poder ir comparar un poquito entre las actividades. También cuando preguntamos sobre cultivos de invierno surge la inquietud de diversificar las rotaciones, ¿no? De pensar en otros cultivos, la posibilidad de incorporar otros cultivos en las rotaciones, pero también los productores a la hora de mirar otros cultivos se encuentran con que no hay alternativas con una rentabilidad adecuada y con los mercados son más chicos, los precios son menos predecibles, combinado con que el manejo se desconoce, hacen que el trigo siga siendo también el cultivo preferido, digamos, en las rotaciones. Pero bueno, cebada, arveja, lenteja, coriandro son cultivos que se mencionan en el partido y que aparecen en una proporción en esta campaña. Cuando nosotros miramos estos cultivos, también hicimos indicadores económicos, empezamos con cebada y con arveja, siguiendo estos mercados, y ahí nos damos cuenta que quizá el tema no pasa tanto por mirar los márgenes, ¿no? Sino pasa por ver sobre todo en los mercados más chicos, ¿no? Cuando uno habla de cebada cervecera o arveja también en algunos casos, en los mecanismos de coordinación del mercado, ¿no? ¿Qué contratos hay? ¿Qué tipos de contratos? ¿Qué tipos de requisitos? ¿Qué posibilidades de que el contrato no se cumpla? Entonces, ahí me parece que además del análisis de márgenes, nosotros tenemos pendiente mirar estos mecanismos de coordinación del mercado para poder entender cuál es la posibilidad de diversificar las rotaciones con otras alternativas, ¿no? Así que bueno, empezamos, digamos, bastante recién, hace relativamente poco a mirar estos otros cultivos. Bueno, por ejemplo, para la arveja, ¿no? Que es un cultivo que se incorpora en las rotaciones con una frecuencia, dejando, digamos, años en el medio para prevenir las enfermedades, que seguramente tiene ventaja como cultivo antecesor porque permite sembrar el cultivo de verano antes comparado con el trigo, y que es muy frecuente que se siembre con contratos que tienen requisitos de calidad. Nosotros lo que hacemos para estos cultivos es un análisis de sensibilidad, poniendo precios que estuvieron, digamos, en las últimas 10 campañas, desde un mínimo hasta un máximo, con una variabilidad bastante grande, y rendimientos también, diferentes niveles de rendimientos, para ver digamos, la variabilidad de márgenes, ¿no? Que es muy alta. Hoy estamos viendo que un precio razonable esperado a cosecha es de $2.30 por tonelada, con lo cual, bueno, los márgenes son los que están ahí resaltados en celeste. Para este cultivo, están por debajo de lo esperado para el trigo, según lo que les comenté en la diapositiva anterior, pero también tenemos que pensar que la conveniencia de este cereal tiene bastante de esta legumbre tiene que ver con la posibilidad de sembrar antes el cultivo sucesor, ¿no? Y bueno, y de los tipos de contratos que puedan aparecer para comercializar este producto. Y si miramos la cebada, también hicimos un ejercicio parecido, ¿no? Siempre hay también lotes de cebada en nuestra zona que con frecuencia superan a los rendimientos del trigo. Nosotros acá pusimos los rendimientos que usamos para trigo, pero bueno, podríamos pensar que por ahí en lugar de 44 un rendimiento de 50 quintales podría ser un mejor estimador. Realmente no tenemos tantos datos de lotes con estos cultivos como para hacer una distribución, digamos, de probabilidades. Estos precios que están acá son para cebada forrajera y también vemos un mismo caso con márgenes atractivos pero inferiores de los que estamos estimando para trigo, siempre con calidad forrajera. Si estamos hablando de cebada cervecera, los premios en el precio son de hasta un 30% mayor y ahí los márgenes cambian y pasan a ser realmente opciones muy atractivas, ¿no? Así que bueno, creo que... entonces, bueno, un poco para finalizar, un poco dejar este mensaje que incorporar cultivos de invierno parece una buena idea para mejorar el valor económico generado por unidad de superficie y también no solo para eso, para mejorar el aporte de carbono al suelo, para mejorar el manejo de malezas, para hacer un uso más eficiente de nutrientes, de agua. Entonces, bueno, son todas ventajas, digamos, que tendría de incorporar estos cultivos en las rotaciones. Nada más.